Buenas tardes a todos y muchas gracias al READE también por su invitación y su confianza por que interviniéramos en esta ponencia. Como ya dijeron, la suerte es que al ser de los últimos, el penúltimo, pues ya está casi todo dicho, entonces no creo que me llame la atención. La situación en la que nos encontramos, o el punto de vista de las industrias a las que yo ahora estoy representando, es que nos encontramos en un marco absolutamente distinto al de hace 15 días. Hemos pasado de una época de cambios continuos a un cambio de época. Hemos entrado en un marco ahora mismo que estamos, yo diría, de total incertidumbre como no se había conocido en las últimas décadas. No solamente en las últimas décadas, sino que hay muchas personas que estamos en el sector que desde que entramos hemos convivido con un régimen de contingentes, de cuotas, que ahora mismo pues han desaparecido. Y esa desaparición de las cuotas y el nuevo escenario en que nos movemos pues afecta por igual tanto a ganaderos como industriales. ¿Por qué? Porque hay nuevas amenazas, pero también nuevas oportunidades, y tenemos el desafío de saber adaptarnos e intentar adaptarnos a todas ellas. ¿Qué amenazas pueden ser las nuevas? Pues sobre todo el último año o dos últimos años, todos los países del norte de Europa se han estado preparando para esta supresión del régimen de cuotas y han intentado o han avanzado en su producción láctea de manera importante. En Asturias hemos hecho los deberes, como siempre, nos hemos ceñido a nuestra producción, a nuestros grupos que teníamos, pero estamos hablando de una multa de los países europeos en torno a los 750 millones por exceso de producción. Quiere decir que a la situación que teníamos de partida discriminatoria durante años, ahora nuevamente ellos como si hubieran tomado el pistoletazo, les hubieran dado el pistoletazo de salida mucho antes. Entonces, ese exceso de producción puede no ser absorbido por el incremento de la demanda que se prevé a nivel mundial, con lo cual ese producto va a tener que entrar en otros países, en esto el caso del sur, y tradicionalmente ha sido España, en forma de producto terminado. El problema no es la importación de leche, sino que es el producto terminado lo que causa el verdadero problema. Y otra amenaza pues es la dificultad que tenemos de adaptación a ese incremento de volatilidad de precios, costes y producción. Pero hay oportunidades, como decía, se pone fin a una situación discriminatoria durante años. Va a permitir descubrir cuál es nuestro potencial de producir y transformar leche en condiciones competitivas. Y podemos tener, si efectivamente la demanda aumenta como está previsto, ya veremos, pues podemos tener un producto dedicado a la exportación y el producto que queda a nivel interno pues se puede revalorizar más en el mercado interior, mejorando toda la cadena de valor. Bien, tenemos un sector industrial en Asturias muy heterogéneo. Tenemos representaciones multinacionales, tenemos SATs que lideran el mercado nacional y tenemos empresarios individuales, poco más o familiares como mucho. Por eso hablar de proyectos en común es muy difícil porque los intereses son muy heterogéneos también. Pero sí tenemos un reto común y es que tenemos la obligación de asegurar la sostenibilidad de producción suficiente de leche de calidad y a precios competitivos, que esto puede ser lo más complicado. Porque no olvidemos, mi opinión en particular es que no sobrevivirán ni las industrias ni los ganaderos más grandes, sino aquellos que mejor gestionen aquellas volatilidades comentadas en los costos en los que hablamos. Bien, tenemos hándicaps en Asturias muy importantes, la orografía es un problema importante, la base territorial también, el relevo generacional en muchos casos también, pero dos grandes ventajas, que una es la climatología que nos permite la producción de forrajes y intentar economizar costos por la vía de la alimentación del ganado. Enrique, un minuto. Una fuerte presencia industrial comprometida con el campo. Bien. Todos los agentes, industrias, ganaderos y administraciones centrales, autonómicas y locales, debemos de implicarnos en un cambio estructural continuo que se avecina. Romper con la idea de ayudas necesarias para sobrevivir, porque las ayudas deben de venir también en forma de formación, motivación de los jóvenes, fijar de población. No es normal que sea más fácil que un estudiante de cualquier especialidad asturiano pues prefiera irse a Alemania que a Grandas de Salime, por poner un caso.
Y, eso sí, buscar también creación de industria o actividades generadoras de valor, pero sin olvidar a las que ya llevan años en el mercado demostrando su afinidad e implicación con el medio rural asturiano. Nada más.